Muy buenas, bienvenidos a la Taberna de Miguel. Cultura, ¿qué es cultura? ¿Cómo definir cultura? Bueno, lo primero que te digo a ti que estás viendo este video, hay decenas, centenas, probablemente miles de definiciones de cultura. Depende del ámbito al cual tú quieres aplicar esa definición de cultura o a la escuela de pensamiento que tiene la persona que está dando esta definición de cultura. Entonces, por lo tanto, lo primero que tenemos que definir aquí y tener claro es que desde qué punto de vista vamos aquí en la taberna a definir cultura. Bueno, la vamos a definir desde el punto de vista de la semiótica y en particular en la semiótica de la cultura. Entonces, vamos aquí por partes. Primero, yo creo que todos los que atienden este tipo de charlas saben perfectamente qué es la semiótica, pero si no lo saben, dicho de una manera muy sencilla, semiótica es el estudio de los signos en la comunicación. En otras palabras, nosotros tratamos de entender la comunicación analizando los signos. Y alguien me dirá, bueno, Miguel, ¿qué son signos aquí? Bueno, hay muchos tipos de signos. Por ejemplo, hay algunos signos que le llamamos índices, a otros signos que le llamamos iconos, a otros signos que le llamamos símbolos. Esos son diferentes y luego hay combinaciones de todo este tipo de signos. Pero no vamos a entrar por ahí, vamos a entrar únicamente a que la definición que damos aquí de cultura es desde el punto de vista de la semiótica de la cultura. Yo puedo recomendar, por ejemplo, aquí desde ya leer a este autor, a Yuri Lotman o a Sebeok. Aquí ven dos nombres clásicos que seguro que ustedes conocen y si no, recomiendo que busquen en Google sobre ellos. Hay muchos otros más, por ejemplo, el famoso Umberto Eco, el escritor de El nombre de la rosa. Él era un famoso semiólogo. Aquí en Europa muchas veces favorecemos hablar más de semiología que de semiótica. Sin embargo, en mi caso particular, quizás podríamos decir que pertenezco más al punto de vista americano y por lo tanto a la escuela americana y por lo tanto, si bien la base teórica está aquí en los grandes pensadores semiólogos europeos, sin embargo, lo cierto es que me interesa mucho más la semiótica práctica y esta semiótica práctica nos lleva a la escuela de pensamiento más americana. Bueno, cultura. ¿Qué es cultura desde el punto de vista de la semiótica? Estamos hablando de cultura casi como sinónimo, que no es correcto, pero casi como sinónimos de un país, un grupo humano, una civilización o una persona que pertenece a un país, a un grupo humano, a una civilización. Esto es lo que estamos hablando aquí de cultura. No estoy hablando de culturas desde el punto de vista de, por ejemplo, la alta cultura, aquella alta cultura que siempre nos viene pues solamente hablando de las artes, de la pintura, de la literatura. No me refiero a ir a la ópera o a la alta cultura. No me refiero a esto. Estoy hablando de la cultura desde el punto de vista de la semiótica de la cultura y de la comunicación. Y específicamente, podría decir además, desde la comunicación intercultural. Vamos pues, después de este preámbulo bastante amplio, a definir cultura. Primero, vamos a dividir cultura. Para buscar la definición, para tener la definición, vamos a dividirla en tres sistemas de signos, en tres grupos. Y esos tres grupos en su conjunto van a moldear la posible definición de lo que es cultura o lo que aquí entendemos como cultura. Bueno, el primer sistema de signos es idioma, la lengua, el idioma. El idioma como la lengua como definitoria de las características esenciales de un grupo humano, de una cultura. Dos,
la religión o las creencias. Una vez más, la religión o las creencias como definitoria de las características del comportamiento y la visión del mundo que tiene un grupo humano. Bien. Y tercer sistema de signos, la naturaleza, que a mí quizás es un poco pedante, pero me gusta hablar de natura más de naturaleza. En este caso, me gusta hablar de natura un poco para hacer digamos, ese intencionado contraste entre cultura y natura e introducir a la naturaleza, como una de las partes de los sistemas de signos definitorios de cultura. Bueno, la natura es importante porque ese sistema de signos, una sociedad, un grupo humano que está dentro de un contexto natural, y natural me refiero a la naturaleza, y cuando hablando de la naturaleza estoy hablando vivir en una montaña, vivir en una planicie, vivir en una meseta, vivir en una sociedad lacustre, no sé, vivir en sitios como aquí en Finlandia, que prácticamente todo el año, la mayoría de los días del año, estamos a temperaturas que la gente del Caribe consideraría inhumanas. Sin embargo, son muy humanas y muy agradables. La diferencia que pueda haber entre un grupo que esté en Finlandia y otro grupo que su cultura sea en, por ejemplo, Indonesia. Bueno, pues la naturaleza es diferente, la naturaleza va a marcar diferencias en el comportamiento de ese ser humano en función a esa naturaleza. Y en muchas cuestiones. Bueno, entonces, en resumen, la cultura se define por tres sistemas de signos. Uno es la lengua, 2, la religión o creencias, y 3, la naturaleza. 1, 2, 3. Esos son los tres, aquí los tienes. Bien. Ahora, esto que es bastante claro y bastante evidente, no deja de ser también un poco, puede ser entendido de maneras erróneas y de manera que alguien quiera decir que esa manera de definir la cultura cierra muchas cuestiones relacionadas con multiculturalismo. No voy a entrar ahí, pero va a haber en este canal, vamos a hablar de estos aspectos sobre ese tema tan conflictivo aparentemente, que no debería de serlo, como es el multiculturalismo. Pero aquí estamos hablando de definir, vamos a hacerlo de una manera, esto es casi como de laboratorio y haciéndolo al vacío. Yo sé que cuando estamos hablando de seres humanos, de seres que están en la naturaleza y que están viviendo, conviviendo, intercambiando, pues evidentemente no lo podemos comparar al análisis que podríamos de hacer en un laboratorio sobre alguna cuestión de química o de física, por poner un ejemplo. No podemos meter al ser humano en un acelerador de partículas y entonces ver en ese acelerador de partículas diferentes comportamientos de los seres humanos. No lo podemos hacer, y por lo tanto, de esta manera que estoy diciéndolo yo ahora, de definiendo cultura dentro de estos tres sistemas de signos, no deja de ser un poco polémica para algunos. Pero, sin embargo, seguimos adelante y te prometo que paciencia, esto no va a durar más de 15 minutos a partir de este momento. Acuérdate de suscribirte a este canal y recomendarlo. Mira, si hablamos de la primera, de la lengua, y te voy a poner como ejemplo Finlandia. El 95% de la población tiene como lengua materna al fineso finlandés. Es la lengua de el 95% de la población. Probablemente si lo vemos más estrictamente en estadísticas, quizás debería yo decir aquí 93,5, 94, porque hay un 5,5 de población que tiene como lengua materna el sueco, y luego están aquellos del norte de Finlandia, los lapones, que hay más de una lengua, pero la sami es la más fuerte, la más numerosa en el norte, en Laponia.
Laponia, la lengua del grupo Sami, la lengua del Lapón, por decirlo de esta manera, pero hay otras. Entonces, estas son las lenguas principales. Sí, recuerda que es aquí donde tengo que tener cuidado, porque yo sé que tú me vas a decir a mí, por ejemplo, mis hijos son finlandeses. Han nacido aquí en Finlandia, han crecido en Finlandia, se han educado en Finlandia. Son ellos, en estas definiciones que voy haciendo de cultura, son típicos de la cultura finlandesa. Bueno, sí, sí lo son, porque si bien tienen como idioma al finlandés y al español, con este acento venezolanoide que tengo yo soy de Venezuela, pues por lo tanto, en ese sentido, quizás esta definición de cultura a partir de la lengua puede parecer un poco, no tan correcta en muchas personas. Pero en general, recordemos que nosotros muchas veces para analizar la sociedad tenemos que hablar de ciertas generalizaciones, que no de estereotipar, pero sí nos necesitamos unas ciertas generalizaciones. Y sí, dije antes que no estereotipar. Y sí, quizás hasta utilizar unos ciertos estereotipos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para tratar de aproximarnos a una primera impresión de un concepto. Bien. Entonces, si tenemos la lengua, el idioma, como una cuestión principal para definir lo que llamaría la cultura finlandesa, pues sí, porque estos hijos míos, por ejemplo, si bien ellos pueden hablar también español, no lo hablan con la fluidez que la hablas tú o la hablo yo, porque su mundo está aquí en Finlandia y de hecho estamos en un mundo donde vivimos nosotros a 300 kilómetros de la capital. De hecho estamos en una zona bastante finlandesa, a pesar de que ya hay migración y esto, como dije antes, pero sin embargo muy finlandesa. Entonces, no solamente estamos hablando de la lengua hablada, sino de lo que la manera de pensar, la forma de pensar, te viene dada por la lengua que utilizas. Esto está muy en relación con este filósofo que se llama Wittgenstein. De esto también hay muchos vídeos sobre este tema de comunicación. También hablaremos de Wittgenstein en el sentido del pensamiento y la lengua, ¿no? Él tiene en su Tractatus opiniones, en su Tractatus en la primera vez, que es su primer Tractatus, tiene opiniones de las cuales yo pues tomo muchas ideas y quizás es para mí, aparte de la semiótica, la otra escuela de pensamiento, de filosofía o visión más importante para estas opiniones, eso que estoy comentándolos a ustedes. Soy muy wittgensteiniano, ¿okay? Y no solo eso, que la lengua genera también maneras y formas de pensar. Por eso en este canal yo tengo para ustedes, para vosotros, unos pequeños cursos, bueno, a ver, unas cuantas charlas, más o menos en una lista en esta, sobre el finés. ¿Por qué? Porque la lengua finlandesa tiene una lógica diferente, entonces vas a ejercitar tu manera de pensar de una manera totalmente diferente. No es lo mismo aprender, saber español, francés e italiano, que, por poner esos tres, que como sabemos, pues son lenguas afines, catalán, gallego son lenguas afines, el occitano, provenzal, son lenguas afines, pero, el portugués, pero cuando estamos hablando de una lengua como el finés, que es una lengua que ni siquiera es indoeuropea, su lógica, su manera de pensar implica que vas a ejercitar en tu cerebro otras maneras de ver el mundo. De alguna manera podemos decir que va a fortalecer nuevas partes, nuevos músculos. Yo sé que esto no es así, pero como si fuera un músculo. Vas a ejercitar un músculo que no tenías costumbre de ejercitar. Y eso te va a causar a veces tensión, dolor y eso, pero luego cuando lo tienes ya dominado, te va a abrir y vas a tener esas habilidades mentales comunicativas que van a ayudarte en tu propia comunicación en tu idioma nativo, en este caso el español, por ejemplo. Por eso es que yo cuando estoy hablando de lengua como definitorio de cultura, estoy hablando de esta lengua, no solamente de la lengua como para comunicarse, sino la lengua también como formadora del carácter y de la forma de pensar de un grupo humano. 2. La religión.
La religión o las creencias. Las religiones y las creencias son importantísimas. Inclusive cuando las negamos, cuando son negadas, la negación de algo, más o menos lo que estás haciendo es aceptando que algo existe para poder negarlo. Por lo tanto, ya esto, aunque no consideraras que no es importante la religión, sí es importante porque el hecho de estar en contra o no aceptar algo ya hace que estás haciendo un esfuerzo para no aceptar una visión. Bueno, pero no me refiero a tampoco vamos a entrar en esto aquí. Me refiero a que Finlandia, de la misma manera que el 95% de la población, dije de una manera general, de la población de Finlandia tiene al finés como lengua materna, el 95% de la población finlandesa es evangélica luterana. Es decir, no es católica, es cristiana, pero no es católica. Dentro de tantas las versiones que tiene el cristianismo, las más importantes, lo sabemos, son las protestantes, las que vienen a partir de la reforma de Lutero, y obviamente el catolicismo, el cristianismo católico. Esas serían las dos grandes corrientes. A partir de ahí hay muchísimas otras versiones, en particular en la zona de los protestantes, de lo de la reforma. Una de ellas la de Lutero, y aquí la más importante es justamente esta llamada evangélica luterana, que en Finlandia tiene características propias. No es exactamente igual, exactamente el dogma luterano alemán, el dogma luterano sueco al dogma luterano finlandés. Sin embargo, obviamente son luteranos, son protestantes, son reformistas. Por lo tanto, sí podemos decir que pertenecen a un grupo parecido. Y entre los finlandeses en sí, pues el hecho de que la religión luterana, la visión luterana del cristianismo, sea la que todo el mundo ha aceptado en los últimos, pues que, a ver, ¿cuántos tenemos? 400 años, así, pues eso ya ha formado una manera de ver a la gente del mundo, de considerar lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto, el qué hacer y el qué no hacer. Esto viene dado por la religión y las creencias. Así, el 95%. Por ejemplo, si yo te digo ahora, mira, a ver, tenemos un niño, acaba de nacer, y entonces yo te digo, bueno, ¿qué nombre le vas a poner? Pues esta pregunta aquí en Finlandia casi sería un poco de, bueno, no voy a decir de mala educación, pero pondrías a los padres, madre, padre, en problemas porque no sabían qué responderte. Te dirían, no sé, todavía no lo hemos bautizado. Puede que ellos mismos ya hayan pensado el nombre, claro que sí, y lo tienen en secreto, pero no lo van a decir, no es público. Y esto no es público hasta el momento del bautismo. Y el bautismo, pues pueden pasar 2 meses después de que el niño haya nacido, y es a partir de ahí que tienes el nombre del niño. No es como, por ejemplo, no sé, a ver, en la mayoría de los países nació un niño, oh, mira, tenemos a María, a Pepita, a Miguelito, no sé qué. No. Ese todavía no tiene nombre, y la mayoría de nosotros, en la cual yo me incluyo, yo he vivido muchos años aquí, mis hijos al comienzo ya sabíamos el nombre, pero para nosotros, a pesar de que no practicamos el bautismo, sin embargo para nosotros, por cuestiones de cómo es la cultura, también no decíamos el nombre. No decíamos el nombre, decíamos únicamente, a uno le llamamos Garbancito, es Garbancito, pero ya nosotros pues ya teníamos la idea de que se va a llamar Enrique, pero te digo esto para que veas cómo funciona. Y esto es una manera, o por ejemplo, aquí en Finlandia es bastante normal, hablaba de nacimiento, de entierros, pues la gente fallece y no es enterrada sino hasta dentro de 2 o 3, 4 semanas después del fallecimiento. Y no hay otra cuestión más, sino que es así la costumbre. Ya te podría explicar más sobre esto, hay algunas razones, pero es como funciona. En España lo veo, sobre todo, pienso en España, que se muere alguien, ¡pum!, no sé, de golpe, y al día siguiente lo van enterrando, todo está organizado, papá, ya lo están enterrando. Y eso sabemos que hay razones para esto, sobre la manera como se entiende el cuerpo, el cadáver, el cuerpo, desde el punto de vista católico en general, y en el punto de vista luterano por otro lado. Pero
esto. Pero te digo sobre eso para que veas cómo esto afecta, ¿no? E imagínate ahora en comunicación, la cultura y el aspecto comunicativo, cuando tú estás hablando y eso, estás conversando, pues tener estas ideas, este concepto por ejemplo, de bautismo o de entierro, esto hace que en tu concepción del tiempo también sea diferente. Cuando estés hablando, estés comunicándote, tu manera de pensar está afectada por estos parámetros dados por las reglas, las costumbres de la religión. Y sobre esto, imagínate todo el resto relacionado. El papel de la mujer en la sociedad. El papel del dinero en la sociedad. ¿Tú te acuerdas del libro aquel que tiene, no sé cuántos años tiene? Más de 100 años, probablemente 150, no sé. El clásico de Max Weber, hablando sobre las sociedades protestantes y las católicas. Bueno, una de las diferencias de esas sociedades, según él, era la que viene dada por el catolicismo y el protestantismo, las protestantes y los católicos. Para el protestante, ahora exagero un poco, no es así, pero para el protestante el hecho de trabajar y ganar dinero es una manera de acercarte a Dios, tenerlo más cerca, mientras esto no es necesariamente un valor muy importante en la Iglesia Católica o el papel intermediario que tienen los sacerdotes. Aquí, por ejemplo, puede haber mucha gente sola, porque mientras en nuestros países puedes hablar al cura y decirle, mira, es que lo que pasa es que mi marido no me quiere y tal, y eso, el otro día fui por aquí, le metí el dedo en la nariz a mi esposa y luego mi esposo también se puso de mal humor y entonces me dio no sé qué cosa. Bueno, pues esta manera que tú confiesas te hace más o menos de una vez una catarsis. Aquí no existe porque no existe la confesión. Tú no le vas a hablar a un desconocido ahí a decirle a un cura sobre tus problemas. No digo que sea la costumbre habitual. Si fuese así, por ejemplo, ustedes que son de Argentina, no tendrían tantos psicólogos como tienen si al cura se encargara de cumplir esta función de ayudarte a expresarte o hablar. Bueno, pero me refiero a eso, y ahí ves cómo esto es un factor definitorio de cultura, la religión, las creencias, los puntos de vista, y eso sin contar. Y tú puedes pensar que esto es mucho más amplio también. Hay muchas cosas relacionadas con la religión, el sistema de signos que llamamos religión, bien sea institución o no, y cómo influyen en el comportamiento del ser humano. Y por lo tanto, este finlandés o finlandesa que vive en Finlandia, que habla finlandés y que es luterano, pues ya por eso es diferente a ese venezolano o venezolana que está ahí en el Caribe y que habla español y que tiene como idioma el español y que tiene como religión principal el catolicismo. Y antes dije lo del Caribe, eso ya nos lleva a nuestro tercero y último razón para definir cultura, que es la natura. Piensa, la natura, yo con los años, casi estoy más cercano a decir que cultura es la transformación de la natura. Empiezo a entender cultura como la transformación intencionada de la natura. Eso es cultura. Pero sin embargo, vamos a seguir con como estamos y vamos a entender ahora la naturaleza, como el tercer sistema de signos que nos sirve para definir cultura. Entonces, natura. Imagínate, los ritmos de la naturaleza no es los ritmos de la naturaleza de Finlandia, de los que hay, por ejemplo, en Cuba o en Chile. Chile es muy largo. Pon el norte de Chile, o en Estados Unidos, diferentes zonas. Pero bueno, te das cuenta que los ritmos son diferentes. Esto implica que tu concepción, por ejemplo, del tiempo y hasta del espacio puede estar definida, obviamente, por la naturaleza. Y cómo te expresas comunicativamente. Si yo digo, por ejemplo, llueve mucho en Finlandia, está lloviendo mucho. Esa lluvia de Finlandia, que para mí es mucho, cuando estoy diciendo, en ese chaparrón casi que cae ahí en el Caribe, en 5 minutos parece que se acaba el mundo. Eso no tiene que ver, esa lluvia no tiene que ver con la lluvia finlandesa, no tiene nada que ver.
Aquí es para casi para el caribeño o para aquellos de Asia con la época del monzón y todo eso, eso serían 4 gotas. De la misma manera, si yo llamo a mi madre, que en paz descanse, yo llamaba a mi mamá y le decía, hola mami, ¿qué tal? Y me preguntaba, ¿hace frío? Y yo decía, bueno, sí hace frío. ¿Y qué entiende mi madre cuando yo digo sí hace frío? Ya que está en Caracas o estaba en Caracas. O para ella hace frío, pues serán 20 grados sobre cero. 15 grados, quizás para ti de Argentina o de Uruguay, dependiendo de qué zona, 15 20 grados, pues no es tanto frío, ¿no? No es tanto frío. Pero para ella en el Caribe, eso de 15 grados es un frío terrible ya. ¡Horror, qué frío! Pues aquí en Finlandia es una temperatura muy agradable de verano, 15 20 grados, sería muy agradable. Luego, además, cuando yo dije que hace frío, en realidad lo que yo estaba diciendo es que teníamos, lo que yo decía es que tenemos 20 grados bajo cero. Eso es hace frío. Y si yo le digo al otro lado, a mi madre que está ahí escuchando, no, qué frío hace, digo 20 grados bajo cero, es muy difícil que ella lo entienda lo que estamos diciendo. No conseguimos ese punto de comunicación común porque ella no sabe lo que son 20 grados bajo cero, no lo entiende. No lo entiende. Bueno, pues el grupo humano aquí en Finlandia, tú dices 20 grados bajo cero, todos sabemos cómo se sienten 20 grados bajo cero los que vivimos aquí en Finlandia y los finlandeses. Por lo tanto, y termino aquí, los 3 factores para definir cultura, los 3 sistemas de signos, desde el punto de vista de la semiótica de la cultura son la lengua, la religión o creencias y la naturaleza. Ahora yo te propongo, termino en esta corta charla, te propongo para que tú pienses, para que veas lo sencillo, quizás terriblemente sencillo que es esto, y sin embargo cierto, porque lo es cierto, puedes ponerlo en práctica de esta manera. Imagínate ahora. Tómate de tu país, de dónde tú eres. Tú me estás viendo desde España y de qué zona de España. O me estás viendo de Perú, de qué zona de Perú. Tú, de tu país en general, ahora de tu país en general. De tu país y en general. Tú imagínate que en tu país la religión no fuese la religión que es la más común en tu país. Cámbiala, ponla que ustedes fueran islámicos o budistas, o como, ¿por qué no? Luteranos, no católicos cristianos, sino luteranos. ¿Sería diferente la sociedad? Ahora, no vamos a cambiar la lengua. Imagínate, en tu país, donde el idioma es el español, tú, por alguna cuestión histórica, resulta que en tu país el idioma del 95% de la población no es el español, el idioma oficial, común y habitual de todo el mundo es el ruso. Bueno, ya debe haber razones históricas para que os haya dado, pero probablemente ya eras diferente. Serías una persona, a pesar de estar ahí en Perú, en Bolivia, en Venezuela, en España, diferente. Porque ya ese idioma iba a definir bastante la manera como tú entiendes, comprendes y te comunicas. Y no estoy hablando estrictamente al idioma. Recuerda lo que te dije antes de Wittgenstein. O los finlandeses, vamos a cambiar a los finlandeses, por alguna cuestión milagrosa, resulta que en Finlandia el 95% de la población tiene como lengua materna el español, el castellano. El 95% lo tiene. Bueno, ¿serían diferentes los finlandeses? Sí, a pesar de que vivan aquí y tengan la misma religión. Y si cambiamos la naturaleza, ¿serían diferentes los finlandeses? Si Finlandia, en vez de estar ubicada aquí en el norte de Europa, estuviese una isla en el Caribe, como Cuba, como Santo Domingo, o como, no sé, cuál, Jamaica, fuese Jamaica, pues ¿serían los finlandeses iguales, a pesar de hablar finlandés y ser luteranos? Probablemente no. Pues esto es como... Eso es una manera, una propuesta que te hago para que tú puedas definir desde el punto de vista de la semiótica de cultura lo que es cultura. En el siguiente vídeo, ese sí que va a ser mucho más corto, te voy a hablar de comunicación, pero te lo voy a decir de una manera muy rápida desde ya. Comunicación es poner en común. Eso es lo que es comunicación. Poner en común. Esto es comunicación.
pero eso lo vemos en otro video. Suscríbete a este canal, recomiéndalo y si te parece útil, utilízalo también en alguna de tus clases. Puedes buscar mi nombre, Miguel López, Universidad de Vascular. Soy totalmente, absolutamente competente en el tema del cual estoy hablando. Me encargo de este tipo de charlas y conferencias, entre otras cosas. Adiós.